Ok. Vamos a iniciar con una oración. Voy a pedirle al pastor Augusto si nos puede acompañar con una oración, por favor. Muchas gracias. Claro que sí, buenos días para todos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, esta clase, este día está en tus manos, Señor. Bendiciendo al pastor que está en comisión misionera allí en Perú, a todos aquellos grupos que vienen de Corea, y para cada uno de nosotros sea abierta cada día más el entendimiento con su Santo Espíritu, y en el nombre de Jesús nos disponemos para iniciar clase. Gracias, Señor, por este último día de este trimestre. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Gracias, pastor. Muchas gracias, muchas gracias, Señor Jesús. Amén. Amén, 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 amén. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, hay algo que nosotros debemos meditar, y es en que Dios desea, el deseo de Dios y el interés de Dios está en salvar las vidas por medio del Evangelio. Ese es el deseo de Dios. Y ese es el único interés de Dios, de que salvemos las vidas por medio del Evangelio. Entonces, eso lo vamos a poner como título. El interés de Dios es que salvemos las vidas por medio del Evangelio. Ya está por aquí el pastor Chomunsik. Amor, esposa mía. Voy a revisar. Por favor. No, señor, todavía no ha ingresado el pastor Chomusica. No lo Okay. veo. Me avisa si ves que ingresa, por favor. Ok, sí, señor. Creo que quería como saludarlos. Bueno, entonces el único interés que Dios tiene. Ok, creo que ya ingresó. Oxanim. Creo que ya Sí, ya ingresó. ingresó. Ya ingresó. Your camera. Ok, ahí está el pastor Chomunsik. Hello, Moxanim. Hello. How are you? Fine. Thank you. Today teaching Andres Pastor. Today teacher. Okay. El Teaching. día de hoy continúa enseñando el pastor Andrés. Ok, Moxanim. Okay. Today teaching finish after 3 months vacation. Después de la enseñanza de hoy, tienen 3 meses de vacaciones. Ok, Moxanim. Okay. 3 months vacation resting. Ok, 3 meses de descanso. Ok, 감사합니다, Moxanim. Thank you so much. Thank you. Okay. Despídanse, por favor, del pastor. Thank you, Moxanim. Thank you. Thank you, Moxani. I love you. Que los ama, que los ama mucho. Edison, I go to Colombia, Chile, Mexico. I want to. Moxani. I go there. Ok, que este año viene a Colombia, México y Chile.
Okay, Amén, gloria a very Dios. good, Okay. very good. Thank you, Moxani. Very good. Okay, okay. Bye bye. Bye bye. Okay, 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 okay. Okay, 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 okay. Okay, bueno, entonces, ¿cuál fue el título que les di? El interés de Dios es que salvemos las vidas. El interés de Dios de salvar las almas. Muy bien, muy bien. Vamos a estar muy concentrados en este tema. Sí, para salvar las almas necesitamos lo que tenía David. Y vamos a leer Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 12 y versículo 13. Necesitamos la palabra de hoy, la oración de hoy y la llenura del Espíritu Santo de hoy para cumplir con el evangelismo de hoy. Leámoslo, por favor. Amén. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y volvió a Ramá. Amén. Entonces, David tenía oración de hoy. Él siempre oraba allí entre la manada de las ovejitas que cuidaba a su padre. Por eso fue un hombre llamado conforme al corazón de Dios, porque daba la vida por las ovejas. También tenía la palabra de hoy. El profeta vino de parte de Dios, aferrado a la palabra, y le entregó la palabra en ese momento. Le entregó la instrucción, lo capacitó, y también tenía la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué es esto? Él lo ungió. Entonces tenía la llenura del Espíritu Santo. Entonces tenía palabra de hoy, tenía oración de hoy y tenía la llenura del Espíritu Santo de hoy. Y en Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 17, pudo cumplir con la evangelización mundial. Por favor, leámoslo. Amén. Y dijo Isaías a David, su hijo: toma ahora para tus hermanos un ephah de este grano tostado y 10 panes. Llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Amén. Llévalo pronto al campamento a tus hermanos. ¿Puedes seguir leyendo, por favor? Claro. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Ahí, esa es la evangelización mundial. Es nosotros traer evidencia de que realmente nuestros hermanos están vivos. Por eso Juan, capítulo 1, versículo 29, Jesús vino para cumplir con esa evangelización mundial. Ese era el deseo de Dios. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y él Amén. venía con un plan muy específico también. En Mateo capítulo 1, versículo 21, aún su nombre también lo declara. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Por eso en Juan capítulo 1, versículo 12, ¿sí? Él es la salvación. Todo aquel que cree en él es la salvación. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Entonces David tenía algo muy importante. Tenía el corazón de salvar las ovejas. David tenía la respuesta de él solo. Tenía esa respuesta.
en su corazón. Él componía alabanzas. Él estaba tan lleno del poder de Dios que inclusive cuando Saúl estaba siendo atormentado por unos espíritus, unos demonios, David quebrantaba el poder de las tinieblas con la alabanza y con la adoración, tocando el arpa. Tocando el arpa, quebrantaba el poder de Satanás y ayudaba a Saúl. Así de fuerte espiritualmente era David en su vida personal. Y aparte de eso, David tenía la respuesta de Cristo, porque no tenía miedo. No tenía miedo de morir, no tenía miedo de un león, no tenía miedo de un animal salvaje, ¿sí? Él no era como un pastor asalariado. Él era un pastor que daba la vida por las ovejas. Él era un pastor que veía a las ovejitas siempre entrar por la puerta al redil. Se aseguraba de contarlas, se aseguraba de contarlas, se aseguraba de contarlas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y si habían 99 y faltaba una, entonces dejaba las 99 y iba y buscaba la perdida, porque daba la vida por esas ovejas. Entonces, el interés de David era el mismo interés de Dios, salvar las vidas por medio del evangelio, salvar las vidas por medio de ese mandato que Dios le había entregado. Lo mismo también, Moisés. Moisés, por ejemplo, cuando leemos capítulo 3 del libro de Éxodos, nos damos cuenta que Moisés tenía palabra de hoy. Palabra de hoy. ¿Y dónde recibió esa palabra de hoy? En la zarza. Palabra de hoy. Allí estaba la palabra. Y allí estaba orando, porque estaba hablando con Dios. En la intimidad, allí no había nadie más, sino solamente Moisés y Dios. Entonces tenía palabra de hoy, tenía oración de hoy, y allí Dios lo ungió con su poder y le dijo, levanta esa vara, levanta esa vara. Y fue lleno de poder para poder salvar a su pueblo. ¿Y cuál era la gran comisión de Moisés? Era algo muy concreto, porque a Dios le gustan las cosas concretas. Lo que Él nos mandó a hacer es concreto, no necesita no necesita manipulación ni nada de esas cosas, sino que todos lo pueden entender. Le dijo a Moisés, ve y salva a mi pueblo, ve y salva a mi pueblo. ¿Y qué le voy a decir? El yo soy me ha enviado. Deja salir a mi pueblo. Y ese era el único mensaje. Era, deja salir a mi pueblo. Por orden de Dios, por la palabra de Dios. Si Moisés se aferraba a la palabra, entonces todo iba a empezar a suceder como Dios había mandado. Y ese es el éxito de nosotros. Tenemos que tener la palabra de hoy. ¿Cuál es esa palabra de hoy? Tenemos que tener la oración de hoy. Y cuando tenemos la palabra de hoy, la oración de hoy, recibimos la llenura del Espíritu Santo. A tal punto que allí en Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 17, David, enviado por su padre, fue al campo. Ni siquiera le cohibió que fuera al campo. De pronto uno como papá, siente muchos temores y se podría decir que miedos de si un hijo está pequeño, enviarlo a un campo de batalla, ¿sí? Yo, por ejemplo, conozco a un hermano que se llama Henry, él está aquí, él es uno de los líderes principales de la iglesia de Bogotá y me impacta ver cómo envía a su hijita pequeñita, ya que como 1 año, 2 años, la envía en una moto, ¿sí? Desde su negocio y la envía los sábados a que ella estudie en el Día de los Remanentes, para que ella participe en la música, para que ella participe en las clases que se dan. Y pues para mí es de un gran testimonio ver que hay aún en este tiempo papás como Isaí, que envía a su hijo al campo. Y yo la veo aún cuando estaba bien, más pequeñita, la enviaba en la moto
y pues allí uno podía aferrarse quizás a muchos temores o a muchos miedos, pero él no lo hacía. Él enviaba a su hija. ¿Por qué? Porque él sabía que su hija tenía que ser preparada para lo que Dios la había llamado. Ahora ya está prácticamente tocando piano, ¿sí? Es una remanente muy excelente, con un conocimiento de la palabra muy excelente, y esto ha sido por causa de que su padre ha dedicado su vida, y su mamita también han dedicado su vida a levantar a esta remanente, ¿sí? Creyendo en Dios, confiando en Dios y perseverando ellos también como buen testimonio para ella. Son personas que no se pierden ningún culto en la iglesia, son personas que participan en todas las devociones de la iglesia, sea monetarias, como sea apoyar. Son personas de un buen testimonio. Inclusive cuando no van a ir a la iglesia, hasta se preocupan. Me escriben un mensaje, mi pastor, ¿qué hago? No puedo ir a la iglesia, de verdad que queremos ir, queremos estar allá, pero así es el corazón de esas personas de las cuales estoy dando testimonio, y así es el corazón de otras parejas también de la iglesia. ¿Por qué? Porque tienen la palabra, porque tienen la oración y porque tienen la llenura del Espíritu Santo. Entonces, es muy importante entender cuál es el interés de Dios. Y desde muy pequeño, Isaí estaba transmitiendo ese interés a David. Dense en cuenta que sus hermanos, ellos estaban aferrados a otras cosas. Inclusive, cuando el profeta viene a escoger al rey para Israel, pues hasta el profeta también estaba fallando en su forma de ver las cosas. Así que el profeta también estaba aprendiendo de parte de Dios y a través de David a no ver lo que ve el hombre. ¿Sí? Samuel se estaba aferrando a lo que veía. Samuel se estaba aferrando a lo que veía. ¿Y qué estaba haciendo Dios allí enseñándole a Samuel y enseñándole a David? Bueno, primero a Samuel le estaba enseñando: no te aferres a lo que ves, porque lo que ves no es lo que parece. ¿Qué le dijo? Yo no miro yo no miro la apariencia, yo miro es el corazón. Yo miro el corazón. ¿Cómo estaban los hermanos? Todos acompañaditos. Y si el uno decía no, todos decían no. Y si el uno decía sí, todos decían sí. Si el uno decía vamos a la iglesia, entonces todos iban a la iglesia. Y si decía el que mandaba la parada, se puede decir así, no vamos a la iglesia, entonces ninguno iba a la iglesia. Eran personas que tenían allí como una atadura, como los discípulos. Los discípulos, el Señor Jesús le dice a Pedro: me vas a negar 3 veces. Y Pedro dice: no te negaré. Y todos dijeron lo mismo. Entonces había allí como una atadura. ¿Por qué? Porque no tenían la respuesta él solo. No habían entendido el significado del Mesías, el significado de Cristo, el significado de la salvación. Y aunque fueron al campo de batalla, estos hermanos, pues no pudieron dar solución tampoco al pueblo. Estuvieron llenos de miedo también. Estuvieron llenos de temor. Estaban esperando que alguien se lanzara para ellos también lanzarse. Estaban esperando que alguien diera el primer grito de batalla para ellos también lanzarse. Pero hasta el rey estaba atemorizado de ese hombre llamado Goliat, de ese gigante, ¿cierto? Estaba allí, estaban todos amedrentados por las palabras que Goliat daba tanto en la mañana como en la tarde y en todo el día, porque las palabras de Goliat los tenía intimidados a todos y los tenía neutralizados. Neutralizados. Hasta los hermanos de David también estaban neutralizados. Pero en medio de esa familia, ese joven llamado David estaba aferrado a la palabra. Tenía la respuesta del solo. No dependía de sus hermanos para cuidar el rebaño de su padre. No dependía de sus hermanos para cuidar el rebaño de su padre. Y estoy seguro que su padre también los enviaba a todos.
Pero David era el único que tenía el corazón para cuidar ese rebaño. David era el único que tenía el corazón para dar la vida por ese rebaño. David era el único que tenía el corazón para apacentar las ovejas de su padre, para alimentar las ovejas de su padre, para cuidar las ovejas de su padre, para sanar la peniquebrada, la que tenía el bracito que le caía en un hueco y se lo tronchaba. Él era el que la cuidaba, la sanaba. Él les cantaba también, les cantaba, ¿sí? Componía cánticos para que las ovejitas pudieran escuchar. Cantaba de una manera que las ovejitas pudieran parir más. ¿Por qué? Porque la oveja se resiente, como la oveja también, si usted la trata con mucha delicadeza y la trata con buen pasto y la apacienta bien, entonces ella se multiplica, tiene un ambiente de multiplicación. Y eso era lo que tenía David. David todo lo que hacía prosperaba, porque Dios estaba con él. David, como tenía el deseo de Dios, pues Dios lo apoyaba en todo. Entonces, si venía un animal salvaje, no importaba cuán grande fuera ese animal salvaje, él daba la vida por ese rebaño. Tenía sus ojos puestos en ese rebaño. No estaba preocupado qué iba a comer. No estaba preocupado qué iba a vestir. No tenía ni siquiera sus propios intereses. No le importaba si tenía que morir, porque si él vivía, lo hacía para cuidar el rebaño. Y si él moría, pues iba al cielo. A él él no tenía sus propios intereses para nada. Estaba muy concentrado, muy concentrado. ¿Sabía llevar ese rebaño de un lado al otro? Sí. ¿Se acuerdan que David en algún momento hizo un censo, contó al pueblo de Dios, pero lo hizo de una manera ya porque su corazón se desvió por un momento y volvió y recapacitó? Hizo un censo y allí le llegaron tres tipos de castigo. Entonces, allí, cuando estaba en el rebaño que estaba aprendiendo, pues él no tenía ese corazón. Igual David recapacitó y volvió en sí y volvió otra vez a encaminarse, pero cuando estaba cuidando el rebaño, él tenía contaditas las ovejas, pero él sabía que las ovejas no eran de él. Él sabía que las ovejas eran de su padre y que tenía que dar cuenta por las ovejas que su padre le había entregado, que tiene una responsabilidad. ¿Estamos todos aquí? ¿Me están poniendo atención todos? Es muy importante que me pongan atención a este mensaje. Amén. Porque el deseo de Dios, el deseo de Dios y el interés de Dios, el único interés de Dios es salvar a su pueblo. Entonces David fue preparado desde pequeño con esas enseñanzas de su padre Isaí, con ese entrenamiento en el campo, y Dios sabía que David era un hombre conforme a su corazón, que daba la vida por las ovejas. Y entonces se fueron sus hermanos al campo de batalla y allí sus hermanos no pudieron dar solución porque ellos no tenían lo que tenía David. ¿Qué tenía David? Tenía la palabra. Tenía la palabra. Recuerden que el significado de Cristo es el verdadero profeta, es también el verdadero sacerdote y es también el verdadero rey. ¿Qué tenía David? La palabra. El profeta vino de parte de Dios a darle la palabra, es decir, le dio Cristo, le dio Cristo. Y David entendió que Jesús es el Cristo. Lo ungió, lo ungió. Tenía la llenura del Espíritu Santo y hablaba con Dios, tocando el arpa, le cantaba. ¿Por qué David sí podía cumplir con la evangelización? Todos los pastores y pastoras
no pueden estar concentrados en nada más, sino solamente en este momento. ¿Por qué David sí podía cumplir con la evangelización mundial? Porque tenía la palabra. No es tener cualquier palabra. No es tener cualquier palabra. Es la única palabra. No es tener cualquier camino, sino el único camino. No es tener cualquier verdad, sino la única verdad. ¿Qué es esto? Cristo. Cristo. Entonces, David tenía eso. Sus hermanos no lo tenían. David tenía tiempo de concentración. Tiempo de concentración. Donde él meditaba en la palabra. David tenía tiempo de concentración con el arpa donde él meditaba en las enseñanzas de su padre, que le transmitía muy bien el entrenamiento. Desde su juventud le transmitió muy bien el entrenamiento, como Loida y Eunice con Timoteo. Le transmitieron desde su juventud muy bien el entrenamiento, como también en Éxodo capítulo 2, Jocabed, con Moisés. Le transmitió muy bien el entrenamiento, ¿sí? Y sabía que Dios había creado a su hijo Moisés para grandes cosas y por eso le hizo una arquilla, ¿sí? Y la calafateó y la soltó en la corriente. La soltó en la corriente. ¿Para qué? Para que Dios lo guiara. Eso fue lo mismo que entendió Ana, para traspasar el pacto a esa nueva generación y que se levantara alguien que realmente hablara con Dios. Alguien que fuera lleno del Espíritu Santo y alguien que se aferrara a la oración. Samuel. Ana, después de que se dio cuenta que el pueblo necesitaba la salvación, dijo: Nazareo, te voy a dedicar este hijo. Ya no voy a buscar mis propios intereses, ya no voy a buscar defenderme, ya no voy a buscar que me des algo para yo ser reconocida, ya no voy a querer un hijo para mostrar que tengo un hijo, no. Solo si me das un hijo, lo daré en servicio a ti, porque tu pueblo necesita salvación. Así estaba el pueblo de Israel en el tiempo de Samuel. Los sacerdotes allí estaban más concentrados en las cosas físicas, en las cosas materiales, en siempre pensando como en coger la mejor parte, la mejor parte, la mejor parte. Y ese era el corazón de ellos. ¿Y qué hizo Ana? Ana se dio cuenta de la corriente de la palabra y entendió que el pueblo necesitaba salvación. Ya no había palabra. Es decir, a Cristo lo habían dejado fuera del templo en el tiempo de Samuel. Lo habían dejado fuera del templo. Ya no estaba el significado del cordero. Tampoco estaba el significado del sacrificio. Eran sacerdotes que desde su papá y sus dos hijos, pues se habían desviado. ¿Y qué hace Samuel? Recupera el arca, la presencia de Dios. ¿Y qué hace para salvarlo ante aquellas personas ese ejército que los quería matar? Dios le dijo: toma el cordero. Y cogió un cordero tierno y los sacrificó. Eso está en 1 Samuel capítulo 7, versículo 1 al 12. Cogió un cordero de leche tierno y lo sacrificó. Y dice que Jehová tronó aquel día y sin ellos mover una sola espada lo sacó a través del cordero, porque hubo una mujer que entrenó muy bien a su hijo desde pequeño y le enseñó la palabra de hoy, la oración de hoy y el evangelismo de hoy. ¿Qué necesitan entender los remanentes y los jóvenes adultos? Tienen que tener la palabra de hoy, la oración de hoy y la llenura del Espíritu Santo para poder cumplir con la evangelización mundial. No importa la edad que tengan, pueden ser pequeños, pueden ser de edad de 15 años, pueden ser de edad de 20 años, pueden ser de edad de 30 años, de 40 años. Si los pastores cumplen bien con esa labor y los ministros o las personas que estén encargadas,
Todas las personas que estén encargadas, si cumplen bien con esta labor, entonces se van a levantar remanentes como David, que están interesados desde muy pequeños es en la salvación. Están interesados desde muy pequeños es en salvar las ovejas, salvar al pueblo de Dios, siempre pensando en salvación, siempre pensando en salvación. Si ellos se levantan con este pensamiento, entonces van a enfocar su estudio. Mi estudio es para salvar al pueblo de Dios. Y cuando ya crecen, la universidad, la carrera que voy a estudiar es para salvar al pueblo de Dios. Muchos se levantan y dicen, yo quiero ser médico. Yo quiero ser médico porque así voy a tener un buen carro, voy a tener una buena casa, voy a tener una buena economía, voy a tener una buena reputación, quiero ser el mejor médico para ser reconocido a nivel mundial. Pero un remanente como David ni siquiera piensa en eso. Un remanente como David puede ser inclusive enviado un profeta que lo unja como rey y está pensando es en salvar al pueblo de Dios. Porque realmente el ser rey no es lo importante, sino para qué voy a usar esa posición. Realmente el negocio que Dios me ha dado no es lo importante, sino ¿para qué es mi negocio? ¿Para qué es mi negocio? Entonces, si un remanente tiene el evangelio bien organizado, si un remanente tiene la palabra de hoy, la oración de hoy, la llenura del Espíritu Santo de hoy, se le nota. Se le nota. Se ve hermoso espiritualmente como se veía David. Pero si un remanente no tiene la palabra de hoy, ni la oración de hoy, ni la llenura del Espíritu Santo de hoy, pues simplemente se ve en su rostro, se ve en su actitud. Hay que empujarlo, hay que presionarle, hasta las personas mayores también. No necesariamente tiene que ser alguien joven, hasta las personas mayores. Si no tienen la palabra de hoy, la oración de hoy y la llenura del Espíritu Santo de hoy, pues ni siquiera evangelizan, no ganan un alma. No ganan un alma para Cristo. No tienen ese corazón de compartir con alguien. No sienten esa necesidad de salvar a alguien. Pueden pasar por alrededor de muchas personas cada día, pero solamente están concentrados en sus problemas. Solamente están concentrados en el yo. Solamente están concentrados en como si tuvieran un trono de ellos mismos en su corazón. Entonces, una persona que vive en pecado es una persona que está concentrado en el yo. No está concentrado en las cosas de Dios. Entonces, ¿por qué Dios envió a Noé? Para salvar a su pueblo. ¿Por qué Dios envió a Abraham? Para guiar a su pueblo, a Cristo, a la tierra que fluye leche y miel, a través de la fe, a través de la gracia y aferrados a la palabra. Aferrados a la palabra. ¿Para qué Dios envió a Moisés? Para salvar a su pueblo. ¿Para qué Dios levantó después de Abraham a Isaac y a Jacob y nacieron las 12 tribus, entre las cuales nació un niño llamado José? Para salvar a su pueblo. Siempre para salvar a su pueblo. Siempre para salvar a su pueblo. Por eso, si no tengo la oración de hoy, si no tengo la palabra de hoy, y si no tengo la llenura del Espíritu Santo, pues voy a estar engañado en mis propias cosas. Y voy a creer que mis propias cosas son más importantes que lo que Dios me ha dado. Entonces se le quita la prioridad a lo que Dios mandó a hacer. Jesús lo enseñó todos los días. Juan capítulo 1, versículo 1. Él enseñó la palabra de hoy. Leámoslo, por favor. Amén.
En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Amén. Palabra de hoy. La palabra de hoy. Él es la palabra. Él mismo lo enseñó. Marcos capítulo 3, versículo 13 y el versículo 14. Él es la palabra para sus discípulos. Palabra de hoy. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Amén. Jesús es la palabra de hoy. Mañana me levanto y digo, Jesús es la palabra de hoy. Y medito en él. Y medito en su vida. Medito en su deseo. Medito en su interés. Marcos capítulo 1, perdón, el versículo 35, Jesús mismo, que era la palabra de hoy, él mismo tenía la oración de hoy. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Amén. Léalo otra vez, por favor. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Muy bien. Entonces, él tenía la oración de hoy, siendo Dios. Siendo Dios. Si Jesús siendo Dios oraba, ¿cómo nosotros no podemos seguir sus pisadas si él mismo era Dios y él necesitaba orar? Entonces, una persona que no ora es una persona que no tiene llenura del Espíritu Santo. Pastor, ¿tiene el Espíritu Santo? Sí. Una cosa es que el Espíritu Santo mora en mí y otra cosa es que el Espíritu Santo obra en mí. Si no hay llenura del Espíritu Santo, no hay interés por salvar las ovejas. Si no hay llenura del Espíritu Santo, no hay interés por salir al campo a salvar las ovejas que no han conocido a Cristo. No hay interés. Y si no se aferran a la palabra, que es Cristo, a la vida de Cristo, a todo lo que hacía Cristo todos los días, que lo único que hacía era salvar a las ovejas, pues simplemente no va a haber interés tampoco. Entonces Jesús era la palabra de hoy. Él mismo tenía la palabra de hoy. Se lo dijo inclusive a Satanás, escrito está, escrito está, escrito está, palabra de hoy. Iba y oraba. Con esa palabra de su padre, iba y oraba, porque conocía muy bien el mandato. Salva al pueblo, y oraba. Y sus oraciones eran para salvar al pueblo. ¿Qué más tenía allí el Señor Jesucristo? Mateo capítulo 4, versículo 23. Tenía el evangelismo de hoy. Porque era lleno del Espíritu Santo. Leámoslo, por favor. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Amén. Hechos 10, 38, como era la palabra de hoy, tenía la oración de hoy, pues estaba ungido y las obras de su Padre se manifestaban en él. Amén. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén. Los verdaderos discípulos se reconocen y los verdaderos discípulos se escogen, es decir, se seleccionan. Y esos verdaderos discípulos, como en Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 6, versículo 1 en adelante, tienen la palabra de hoy, tienen la oración de hoy y tienen la llenura del Espíritu Santo. Leámoslo, por favor, del 1 en adelante. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución
diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Sigue, por favor. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ahí está, palabra de hoy y oración de hoy. Ellos tenían la palabra de hoy y la oración de hoy. Ellos sabían que eso era lo que el Señor Jesucristo les había enseñado. Y miren la guía del Espíritu Santo. Sigue leyendo, por favor. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Allí, perdón, allí estaba la llenura del Espíritu Santo en ellos para poder seleccionar, para poder escoger, para poder direccionar. ¿Y a quiénes escogieron? A personas que tenían palabra de hoy, a personas que tenían oración de hoy y a personas también que estaban llenos del Espíritu Santo. Por eso, mis hermanos, desde hoy ustedes tienen que verificar eso en sus iglesias y yo también. ¿Qué debo verificar? Que las personas que sirven tengan palabra. Que las personas que sirven vivan una vida de oración. Y que las personas que sirven sean personas que sean llenas del Espíritu Santo. Porque si no, la iglesia no funciona. O si no, la iglesia no funciona. O si no, los que edifican son seres humanos. Por eso, si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si, escuchen eso, si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Y cómo se sabe cuando Dios no está edificando una casa? No avanzan. No avanzan. No avanzan. Díganme algo. ¿Lo que Dios hace avanza o no avanza? Claro que tiene que avanzar. Lo que Dios hace avanza. Avanza. Lo que Dios hace tiene fruto. Entonces, esto no tiene que ver con cuánta inteligencia tengo, porque Pedro era un hombre sin letras, mas sin embargo las personas reconocían que este hombre había andado con Jesús, tenía la llenura del Espíritu Santo, tenía la palabra, tenía la llenura del Espíritu Santo y oraban continuamente. Y por eso lo que Pedro hacía se multiplicaba. Donde Pedro iba, siempre salvaba a las personas. Siempre, porque su único interés de Pedro era salvar al pueblo. Era llevar salvación. El único interés de Felipe era salvar al pueblo. El único interés de Esteban, aunque no pudo levantar ningún discípulo así como en vida, que dijera, me siguen 10, me siguen 20 personas, me siguen 50, tengo una iglesia de 100. No, murió apedreado, pero salvando al pueblo. El único interés de Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, donde no querían donde no los querían a ellos ni a los judíos, que no se llevaban entre judíos y samaritanos, pero su único interés era salvar al pueblo. Todos tenían el interés solamente de salvar al pueblo. ¿Y por qué? Porque ellos entendían la respuesta de Cristo. Ya tenían la respuesta de Cristo. Salvar al pueblo. Por eso, si Dios no es el que edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Pero cuando se levanta un pastor y una pastora y se levanta un equipo de trabajo, y realmente se aferran a la palabra de hoy, a la oración de hoy y a la llenura del Espíritu Santo, pues naturalmente va a empezar a fluir la salvación. Porque allí, por ejemplo, en Salmo 133, cuán bueno y cuán delicioso es compartir los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza. Ahí está el Espíritu Santo, la llenura. Sobre la cabeza, ahí está la palabra, Cristo, la cabeza de la iglesia. Sobre las vestiduras, ahí está la iglesia. Pero para que esas vestiduras tengan bendición, ¿qué se necesita? Un sacerdote de barbas, es decir, una persona que ministra la palabra y dice que allí envía a Dios bendición y vida eterna. Por eso, mis hermanos, la palabra de hoy
palabra de hoy, oración de hoy y llenura del Espíritu Santo. Pero no es como algo como que voy a arrancar y lo hago y lo hago 2 días y lo hago 3 días y llevamos un mes y ya no lo hago. No, ahí no hay. Entonces ahí no hay un corazón que persevera. Un corazón que persevera es continuo, porque lo que Jesucristo enseñó es una corriente continua. Recuerden la enseñanza que les he dado en las 2 anteriores clases. Lo que Jesucristo enseñó a sus discípulos fue una corriente continua, una corriente continua, constante, cada día. Y se reunía con ellos todos los días. Jesús es el ejemplo para que un ministerio, Jesús es el ejemplo para que una iglesia florezca todos los días. Todos los días. ¿Y por qué creen que en Hechos capítulo 5, versículo 42, dice que todos los días? Pues porque esa fue la corriente que el Señor Jesucristo les enseñó. Eso fue lo que los profetas le enseñaron a esos discípulos que levantaron todos los días. Pero cuando una persona está aferrado o aferrada en el yo, pues realmente no es todos los días, sino se convierte en cuando pueda. Cuando pueda ayudo. Cuando pueda lo hago. Esta semana no puedo. La otra sí. ¿Por qué? Porque está encerrado en el yo. Puede tener un llamado muy poderoso. Puede tener un llamado muy poderoso. Y se lo pueden decir constantemente y muchas veces. Uy, usted tiene un llamado de Dios muy hermoso, pero está aferrado es en el yo. En el yo. En sus propios intereses. En la comida. En el vestido. Yo sé que aquí en este grupo hay muchas personas que pastorean y jamás atentaría contra sus testimonios, porque sé que todos tienen testimonios de vida. Sí, pero también sé que en algún momento tuvieron que pagar un precio para iniciar su vida ministerial. Y la mayoría de personas que Dios llama al ministerio, lo primero que les dice es suelten todo. ¿Cómo vas a llevar una cruz si estás con una cantidad de cosas cargando? Es que agarrar la cruz. ¿Se cree que allí va uno a agarrar la cruz y con esa cruz que Cristo me está dando, voy a tener espacio para cargar algo más? No, es agarrar la cruz. Agarrar la cruz. Y eso tiene que ser una respuesta personal. Eso no puede ser una respuesta impuesta. Eso no puede ser una respuesta de que así te dice el Señor. No, eso tiene que ser una respuesta personal. Personal. ¿Saben cuántos empresarios hoy están dejando, por ejemplo, la vida cristiana? Porque en algún momento se apareció alguna persona que les metió un embuste y los hizo soltar la empresa. Los hizo soltar la empresa y Dios los había llamado para ser empresarios y alguien vino y los manipuló para que fueran pastores o para que fueran pastoras y resulta que no pueden dar fruto. No dan fruto en lo que hacen y hasta se sienten forzados. Mire, yo conozco una en Bogotá que es una empresaria y alguien vino y le metió un embuste y soltó todo y cogió una Biblia y pues no le ha funcionado, pero le funcionan muy bien los negocios. Y se ha dado cuenta a través del entrenamiento de discípulos que lo que ella tiene que desarrollar son sus negocios para la evangelización mundial y para las misiones. Entonces, cuando yo no me aferro a la palabra, cuando yo no oro y cuando no estoy lleno del Espíritu Santo de la manera que Dios quiere, pues simplemente empiezo a dar algo que no es Cristo. Empiezo a dar algo que no es Cristo. Los pastores, ¿cómo es la manera en que se levantan? Pues Dios mismo los llama. Dios mismo los llama. Y muchos soltaron, pastores soltaron sus trabajos inclusive y dijeron, no, realmente Dios me llamó fue a esto. Voy a estar dedicado tiempo completo en la obra del Señor. Muchos empezaron con procesos también donde
tenían un trabajo y aquí adentro empezaban a sentir esa fuerza. Yo no puedo dedicar 100% tiempo a la obra. Y empiezan a tener confrontaciones en sí mismos, aquí en su espíritu, donde empiezan a decir, no, y si me llama un enfermo, si me llaman para orar por un enfermo mientras trabajo, ¿qué hago? Y si me llaman para echar fuera un demonio mientras estoy en horas laborales, ¿qué le voy a decir a la familia? Déjenme primero que salga de trabajar para echarle fuera el demonio más tarde. Entonces, el pastor, el hombre de Dios, empieza a descubrirse a sí mismo y empieza a tomar decisiones. Pero ¿qué tiene que tener cada día para llegar a concluir esas decisiones en su vida? Palabra de hoy, oración de hoy y llenura del Espíritu Santo. Palabra de hoy, oración de hoy y llenura del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo le va a guiar al que es pastor y al que es pastora, al que tiene el ministerio, les va a guiar a que hagan lo mismo que hacía Jesús, a que sigan las pisadas de Jesús. Cuando hay palabra de hoy, oración de hoy y llenura del Espíritu Santo, no va a faltar nada. Dios va a traer todo también. Dios va a alimentar su grey y va a alimentar a sus pastores. ¿Se acuerdan que el Señor Jesucristo les dijo, no lleven nada para el camino? Yo les hago esta pregunta. Si nosotros hiciéramos las cosas concretamente como las hizo Jesús, yo medito en lo que Jesús hizo inclusive desde el principio. Presten mucha atención acá. Jesús llamó a sus discípulos para que anduviesen con él. Ahora, ¿quién los iba a alimentar? ¿Quién iba a alimentar a sus discípulos? Jesucristo. Jesucristo. Entonces, si nosotros tomáramos el entrenamiento de Jesús de la manera que Jesús quiere decir que, un ejemplo, vamos a decir de que yo, Andrés, desde hoy voy a hacer las cosas tal y como Jesús las enseñó, porque él me dio, por ejemplo, para que siguiera sus pisadas. Entonces, iría allí a la iglesia, al campo donde Dios me ha puesto, y esos discípulos que están dispuestos a dar la vida por Cristo, les diría, solo síganme, solo síganme. Vamos a trabajar los campos juntos. No se preocupe qué van a comer o qué van a vestir. Entonces, Dios tendría que proveerme para alimentarlos. Es decir, que si donde hay un plato comemos entre todos, porque ese fue el entrenamiento de Jesús. El entrenamiento de Jesús fue un entrenamiento bastante fuerte en la fe. O sea, él llamó a un grupo de personas que él mismo los alimentaba y se dedicaron solamente a trabajar los campos. ¿Se imagina que nosotros fuéramos a ese nivel? Donde nosotros escogiéramos unas personas dentro de la iglesia. Presten atención aquí, donde nosotros escogiéramos una persona dentro de la iglesia y fuéramos como el Señor Jesucristo, que él sabía para qué había venido y se dedicó solamente a lo que había venido, a lo que el Padre lo había enviado, y que nosotros tengamos ese corazón, y me pongo yo también en ese lugar, mis hermanos. Yo no estoy aquí pretendiendo de que yo ya estoy en ese nivel. No. Paso estas palabras con agüita, porque yo todavía no estoy en ese nivel, pero quiero ese nivel. Y lo anhelo. Anhelo ese nivel donde yo pueda decirle a unos discípulos, bueno, discípulos, hay tanto mensual. ¿Quién quiere caminar conmigo? Comemos juntos. Confiamos juntos en el Señor. Pero vamos a hacer lo que Cristo nos mandó a hacer. Si no comimos hoy, pues no comimos hoy. Pero vamos a hacer lo que Cristo nos mandó a hacer. Ese fue el entrenamiento que el Señor Jesucristo le dio a sus discípulos. Él los llamó para que anduviesen con él.
Ahora, Jesús no, vaya almuercen a su casa. No, estaban era trabajando el campo todos los días, como máquinas allí, evangelismo, siguiendo al Señor Jesucristo. Iban y trabajaban en el campo. ¿Y quién les daba para la comida? Para su familia. Porque había que alimentar a su familia. Pedro tenía suegra, quiere decir que tenía esposa, quiere decir que tenía familia. ¿Quién alimentaba a sus familias? Dios. Entonces, si nosotros queremos llegar a este nivel, ¿qué necesitamos? Escúchenme, por favor, necesitamos palabra de hoy. Es decir, todos los días concentrarnos en la palabra, disponer nuestros corazones. La carne quiere es alejarse de la palabra. Disponer nuestro corazón, no importa la posición social, no importa las ovejas, tiene más ovejas, tiene menos ovejas, no importa, este tiene más elocuencia, menos elocuencia, no, eso no es el punto. El punto es, ¿me estoy aferrando a la palabra cada día? ¿Me estoy aferrando a la oración cada día? ¿Estoy siendo lleno del Espíritu Santo cada día? ¿Realmente este es mi evangelio personal que lo llevo a otras personas y no puedo dejar de compartirlo cada día? ¿Estoy entrando en esa corriente de lo que se me está predicando y de lo que se me está enseñando? Llevo tantos trimestres estudiando acerca del evangelio. ¿Está saliendo esto naturalmente? ¿Esto me está llevando hacia afuera de las paredes de la iglesia? ¿O me está... ¿Qué está haciendo esto en mí? En Hechos capítulo 1, versículo 3, ellos tenían palabra de hoy. Leámoslo, por favor. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces, David y los profetas y los hombres del Antiguo Testamento tenían palabra de hoy, oración de hoy, llenura del Espíritu Santo. Jesús, ungido por el Padre, lleno del Espíritu Santo, era la palabra y tenía oración de hoy, siendo Dios, le enseñó esto a sus discípulos todos los días. Y ahora, allí en Hechos capítulo 1, los discípulos que estaban en el Señor, que habían estado con la palabra, que les había enseñado la oración y les había enseñado que tenían que esperar para ser llenos del Espíritu Santo, para que tuvieran poder y cumplieran con la evangelización mundial, estaban viviendo exactamente lo mismo. Por eso ellos tenían palabra de hoy, 40 días allí en el Monte del Olivar. Hechos capítulo 1, versículo 14. Ya no eran personas que oraban con pereza, sino que eran personas que se habían concluido en Cristo y hasta 10 días oraban. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y Hechos capítulo 2, versículo 1 al 3, fueron llenos del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Amén. Y eso los llevó ¿a qué? A ser testigos. En el versículo 22 al 24, Pedro abriendo su boca. Leámoslo. Amén. Y dice, 22 al 24, varones israelitas, oí estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, pródigos y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Amén. Amén. Entonces ellos, como tenían la palabra, la oración, y tenían la llenura del Espíritu Santo, pues era imposible que no llevaran el evangelio. Llevaban el evangelio con mucha fuerza. Y eso no solamente son los únicos capítulos que muestran que ellos tenían palabra, oración y llenura. Hechos capítulo 4, versículos 11 y 12, ellos tenían palabra de hoy. Leámoslo, por favor. Amén. Este Jesús es la piedra reprobada
por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Entonces, ellos tenían palabra de hoy. Y en el versículo 24, a ver, empezaron a orar, tenían oración de hoy. Leámoslo. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Amén. Y ellos en el versículo 31, ¿qué recibieron? Una vez más. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo palabra de Dios. Y en el versículo 33 estaban tan llenos de palabra de Cristo, estaban concluidos en Cristo, orando a través de Cristo y con la llenura del Espíritu Santo que predicaban a Cristo. Leámoslo. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Amén. Sobre todos ellos. También Pablo lo experimentó. Él descubrió allí con su propia vida palabra de hoy, Hechos capítulo 9, versículo 4. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Palabra de hoy, estaba escuchando la palabra, estaba concentrado en la voz de Cristo. Ya sus ojos no veían otra cosa, sino que sus ojos habían sido preparados solamente para enfocarse en Cristo. Y en el versículo 11, Pablo descubrió la oración de hoy. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Amén. Él ora, estaba orando, concentrado en la oración con la palabra que Cristo le había entregado. Y en el versículo 17, ¿qué recibe? Amén. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Recibe la llenura del Espíritu Santo. ¿Y en qué se convierte por esa palabra de hoy, esa oración de hoy y esa llenura del Espíritu Santo? Leamos el versículo 20 y el versículo 22. En un testigo. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Amén. Que Jesús es el Cristo. Entonces, conclusión para esta primera parte. Si no hay palabra, si no me aferro a la palabra, y no es como, voy a leer la Biblia harto, no, es aferrarme a Cristo. Si no hay palabra, si no hay oración y si no hay llenura del Espíritu Santo, no hay fuerza espiritual para poder hacer la obra del Señor. Por eso una iglesia que no ora, una iglesia que no se aferra a la palabra y una iglesia que no tiene la llenura del Espíritu Santo. En una iglesia todos pueden tener el Espíritu Santo, pero aún así ser una iglesia que no la está edificando Dios, sino que lo hacen todo a la fuerza, No hay esa felicidad, no hay esa entrega, no hay ese gozo, y es porque las personas no tienen palabra de hoy, no tienen oración de hoy y no tienen llenura del Espíritu Santo. Les bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a un descanso.